Pero es que tiene un contenido también emocional o sentimental, porque no solamente lo ha hecho bien, sino que lo ha hecho para salvarnos y con amor. Fijaros que hay unos versículos que apoyan lo que estamos hablando, y yo quisiera leerlos en esta tarde, muy rápidamente. Nos ilustran un poquito, solamente para ilustrar un poquito lo bien que Dios ha hecho las cosas. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos que la paga del pecado es la muerte. Y ante este problema, dice el versículo 24: pero Dios nos ha justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice el capítulo 5, versículo 1. Nosotros que teníamos un problema del pecado, un problema de que no podíamos acercar a Dios, Él con su gracia lo ha solucionado y nos ha justificado y nos ha redimido por medio de esa gracia. Nosotros que teníamos un problema, pues no estábamos a paz con Dios, dice el capítulo 5, versículo 1 de Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También ha solucionado ese tema. Nosotros no teníamos paz para con Dios y Él ha solucionado ese tema. Más todavía, nosotros teníamos un problema, porque cuando el ser humano vivía bajo la ley tenía conocimiento del pecado, porque la ley da conocimiento del pecado y da luz sobre el pecado, pero no puede solucionar el tema del pecado. El Señor con su gracia vino y dijo, Romanos 6:14: porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que estáis bajo la gracia. Amén. No solamente ha hecho eso y que bajo la gracia ahora podemos nosotros decir que no al pecado. Bajo la ley no se podía, bajo la ley no era el hombre capaz, pero ahora bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por el impulso y por la fuerza del Espíritu Santo, nosotros podemos decirle que no al pecado. Porque el pecado ya no se enseñorea de nuestros miembros, ya no se enseñorea de nuestras personas. Nuestra inclinación no es solamente hacer lo malo, sino que ahora nosotros, por el Espíritu Santo, tenemos inclinación a las cosas de Dios. No solamente ha hecho eso el Señor y lo ha hecho bien, sino que dice el Romanos capítulo 1, versículo 8: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios ha hecho las cosas bien, la ha hecho con responsabilidad. Su gracia se ha manifestado en medio de nosotros y ahora ya no hay un juicio sobre nosotros, pues hemos sido juzgados en Cristo. Nosotros hemos muerto con Él y hemos resucitado con Él. Ahora ya no se nos juzga como a los demás. Nosotros estamos libres y exentos de juicio. El Señor ya ha emitido un veredicto sobre nosotros y nos ha declarado inocentes. Antes éramos culpables, pero ahora dice la palabra del Señor que como Dios hace las cosas bien y las hace con responsabilidad, Dios no quiere hijos que se sientan culpables. Dios quiere hijos que se sientan inocentes por la sangre de Jesucristo. ¡Sí, Señor! ¿Te sientes inocente por la sangre de Jesús? Amén. Eres inocente delante de Dios. No solamente eso. No solamente eso. Esa gracia que se ha manifestado para salvación para todos nosotros, que Dios la ha hecho también y con una responsabilidad muy grande, es gratuita. Pues dice Efesios capítulo 2, versículo 8, que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, que nadie se puede llevar el mérito de esta acción de querer recibir la gracia, porque el querer recibirla es como el moribundo que está tirado en el suelo y que no tiene esperanza, pues han venido los salteadores en el camino, lo han apuñalado y lo han dejado tirado, lo han robado. Y este hombre no puede rechazar la ayuda que venga de cualquiera que le quiera ayudar. Este hombre va a tener que aceptarlo. Así el ser humano, cuando recibió la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estábamos tirados, estábamos moribundos. Y solamente mirando su gracia, solamente nosotros, cuando vino su mensaje, no tuvimos más que menos que decir: sí, Señor, te aceptamos como dueño y salvador de nuestras almas. Por eso la gracia es gratuita, no es por obras. El hombre no tiene ningún mérito que añadir a esa salvación que nuestro Dios nos ha dado, porque Dios hace las cosas bien y hace las cosas responsablemente. No solamente eso, fijarse, hermanos, lo que dice en Colosenses, para cerrar un poquito a ver lo que Dios ha hecho con nosotros. Lo voy a leer al revés hermanos ministerios, dejarme que lea Colosenses capítulo 1, versículo 14,
del 14 para atrás, ¿vale? Vamos a leerlo así, no me digan ustedes nada, después me lo dicen. Versículo 14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es lo que hemos estado hablando que Dios ha hecho por nosotros. El versículo 13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es que no solamente Dios ha hecho las cosas muy bien y muy responsablemente, redimiéndonos del pecado, proporcionándonos su gracia, sino que nos arrancó de las manos de Satanás. Yo veo a la iglesia que no ha dicho amén, yo lo repito por si acaso. Nos ha arrancado de las manos de Satanás, porque Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas a la potestad de su amado Hijo. El versículo 12 dice: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. No solamente nos ha trasladado, sino que nos ha hecho aptos para participar de esa herencia. Nos ha dado la categoría, nos ha dado la capacidad. O sea, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparada para su iglesia. Pero esas cosas no solamente son escatológicas y futuras, sino que la iglesia descubre misterios y verdades que trascienden la verdad de este tiempo. Y la iglesia es capaz de disfrutar de los poderes del siglo venidero, ese siglo que estamos esperando ansiosamente, esa venida gloriosa, esa manifestación poderosa de nuestro Señor Jesucristo, cuando traerá con Él toda la gloria del Dios Padre, y podremos disfrutar completamente de lo que es el poder y la magnificencia divina, aunque todavía no lo hemos alcanzado. En este tiempo, por el poder de su gracia, podemos disfrutar, hermanos y hermanas, de las primicias. Podemos trascender y extendernos por la fe y disfrutar de las cosas que hay reservadas en el cielo para nosotros. Usted es un privilegiado. Usted está disfrutando de las cosas que están reservadas en los cielos. Dice la palabra del Señor que los santos del Antiguo Testamento murieron sin alcanzar lo prometido, que los saludaron de lejos, vieron esa ciudad gloriosa y eterna, pero no alcanzándolo lo saludaban de lejos. Pero nosotros, hermanos y hermanas, somos más privilegiados que los héroes de la fe, porque nosotros hemos alcanzado a degustar de ese vino nuevo, transformador, de esa gloria y excelencia que emanan de su sola persona. Usted se tiene que sentir privilegiado, porque no es una persona normal y natural, es una persona que tiene comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque cada día tiene comunión directa con el reino de los cielos, porque a su oído susurra la persona del Espíritu Santo, porque en su corazón laten los sentimientos no humanos, hombre, laten los sentimientos que se derivan de la persona divina. Inclinaciones que no son naturales. Pues la inclinación del hombre es hacer lo malo. Pero ¿cómo es posible que un ser humano natural pueda perdonar a aquel que le ha hecho daño, que lo ha herido, y se da cuenta que en su persona esa inclinación no viene de ella, sino que viene del Padre de las luces? Es un milagro que usted está aquí en esta tarde. Es un milagro que usted se siente en el banco. Es un milagro que yo esté predicando. Es un milagro que usted esté escuchando. Somos milagros que vienen de parte de Dios. No solamente eso, dice el capítulo 11, fortalecidos con todo poder. ¡Ja! ¿Pero con qué poder? ¿Fortalecidos con qué poder? Conforme a la potencia de su gloria. Adiós. Conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Dice la palabra del Señor que el poder que actúa en nosotros los creyentes es el mismo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Un poder que trasciende, que los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Es el poder que actúa.